Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Le doy gracias a Dios por la hermosa oportunidad que Él me da de estar aquí, de reunirme con ustedes a través de este medio para dirigir un poquito de la meditación de la palabra de Dios. Hoy nos toca meditar en el libro de Jeremías capítulo 27. Jeremías capítulo 27. Yo lo invito a que usted en su casa lea el capítulo 27 y procure en esta semana de ahorita, del día de hoy, jueves, hasta el próximo jueves, estarlo leyendo, meditando y pidiéndole a Dios que le hable a su vida. Yo sé que si usted lo lee y le pide a Dios, yo sé que Dios le puede hablar a través de este capítulo. Yo le voy a leer 5 versículos y luego vamos a meditar en los pasajes que yo he encontrado más importantes. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Jehová me ha dicho así: hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom, y al rey de Moab, y al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén a Sedequías, rey de Judá. Y les mandarás que digan a sus señores: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Mire, leamos el 6 porque nos va a servir. Y ahora yo he puesto toda esta tierra en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Leamos el 7 también. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzca a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Amén. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, clamamos a ti en esta hora, Padre. Te pido, Señor, que seas tú dándonos paz en todo nuestro alrededor. Te pido, Señor, que seas tú bendiciéndonos, ayudándonos a salir bien librados, Señor, de toda situación en la que estemos trabajando en este momento, en la que estemos involucrados en este momento. Danos de tu favor, danos de tu bendición. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones a través de esta meditación y ayúdanos, Señor bendito. Nosotros lo que queremos es ser mejores cada día para agradarte a ti. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Bueno, yo les digo en Chapín que estaba pasando acá en este capítulo 27. Babilonia se había engrandecido. La nación de Babilonia se había convertido en potencia mundial en ese momento. Y estaba tomando el control de todas las naciones de alrededor. Ya Judá estaba como en un 50% bajo el control, bajo el dominio de Babilonia. Y ellos, con la idea de liberarse del yugo de Babilonia, convocan a una reunión a unas naciones vecinas que eran Amón, Moab, Tiro y Sidón, y con Judá iban a ser 4 naciones, con la idea de que si se unían contra el enemigo en común, ellos iban a poder librarse de Babilonia. Pero no iba a ser así, ¿verdad? Mire, la Biblia dice en el libro de Ezequiel capítulo 18 versículo 23 que Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere que a la persona que anda fuera de su voluntad le vaya mal. Dios no quiere la muerte del impío, dice Ezequiel. Lo que Dios quiere es que el impío se arrepienta de su mal camino y se aparte. Y Dios no quiere la destrucción de nadie. Dios no quiere la destrucción de nadie. El que sí quiere la destrucción aún de sus propios hijos es el diablo, que Dios lo reprenda. El enemigo se deleita viendo la destrucción de los hijos de Dios y de aquellos que le sirven a él. Acuérdense, por algo está aquel dicho que dice: mal paga el diablo al que bien le sirve. Porque el diablo sí
se deleita con la destrucción. El enemigo viene, dice la palabra, a matar, a robar y a destruir. Pero Dios vino a que tengamos vida y vida en abundancia. Y como Dios quería, y todavía sigue queriendo, ¿verdad?, que el malo no acabe con su vida, sino que se arrepienta, viene Dios y a través de Jeremías le habla al rey de Judá y a estas 4 naciones: a Amón, a Edom, a Moab, a Amón y a Tiro, Sidón y a Sidón. Bueno, son 5, ¿verdad? Y al rey de Israel, 6. Dios les habla, les dice: miren, pónganse al servicio de Nabucodonosor, humíllense ante Nabucodonosor, porque yo a Nabucodonosor, a su hijo y a su nieto, yo les he dado el dominio de todas estas tierras. Y si ustedes se ponen al servicio de él, van a librarse. Usted puede seguir leyendo todo el capítulo 27 y se va a dar cuenta cómo les dice Dios que si ellos se ponen al servicio del rey de Babilonia, iban a poder seguir viviendo en las tierras donde ellos vivían. Iban a poder seguir sembrando y cosechando, iban a estar tranquilos. Tal vez iba a haber cierta presión, ¿verdad? Porque normalmente las naciones vecinas conquistaban con la idea de cobrar un impuesto, pero a cambio de morir, o sea, Dios les dice: miren, ustedes, aquí la situación era que ellos ya se habían ganado el castigo. Ya el castigo que les vino a través del rey de Babilonia, pues ya venía. Pero una media manera de librarse era poniéndose al servicio del rey de Babilonia, mientras estos 3 tiempos pasaban, el papá, hijo y nieto, mientras ellos 3 se acababan, ellos iban a tener cierta libertad. Eso les está diciendo Dios aquí. Lamentablemente ellos no le pusieron importancia a la profecía de Jeremías y al final se fueron al exilio. Como usted se acuerda, hemos meditado mucho en esto, 70 años en exilio. Ahora, los judíos, ya lo hemos hablado, los judíos se habían alejado de Dios por su pecado. Por su pecado, ellos estaban cometiendo pecados de cualquier tipo, igual como está la sociedad hoy en día, ¿verdad? Y también, de alguna manera, la sociedad de hoy en día también paga el precio de alejarse de Dios. Uno de los precios que se está pagando ahorita es la mortandad que se está viendo a nivel mundial, ¿verdad? Porque la sociedad se ha alejado de Dios. Bueno, y el precio que se paga por el pecado es la muerte. Y mire, la muerte no precisamente es muerte física. Entendamos algo acá, y yo espero que seamos inteligentes y comprendamos que todo lo que nosotros hagamos, cualquier práctica que nosotros hagamos que vaya en contra de lo que la Biblia, la palabra de Dios nos enseña, va a tener consecuencias para nuestra vida. Todo lo que sea que nosotros hagamos que sea en contra de lo que la Biblia nos enseña, va a tener consecuencias de algún tipo. Y muchas veces va a venir una muerte económica, una muerte familiar, una división familiar y una enfermedad, muerte física, etcétera. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, nos alejamos de la fuente de la bendición, y es ahí donde primero cosechamos consecuencias materiales. Una enfermedad, como le decía, la destrucción de su hogar, la destrucción de su ministerio, su reputación, una vergüenza, pero también hay consecuencias espirituales, porque mire, muchas cosas funcionan en nuestra vida porque Dios está junto con nosotros y Él nos da de su favor para que logremos aquellas metas que nos hemos propuesto. Muchas veces permanecemos en nuestro puesto de trabajo, no porque seamos muy pilas, no porque no haya alguien más que pueda hacer el trabajo que nosotros estamos haciendo, sino que porque Dios ha puesto de su gracia en nosotros. Y encontramos la ayuda que necesitamos en las personas que están a nuestro alrededor, y ahí estamos con nuestro puesto de trabajo. Otras veces nuestros hijos no son unos delincuentes, borrachos, fornicarias, así como los hijos de otras personas, ¿verdad? Pero es porque Dios ha puesto temor en ellos y ellos se mantienen alejados de todas esas cosas, y nos mantenemos en paz nosotros.
Pero eso está funcionando así porque Dios está con nosotros, la presencia de Dios está con nosotros. Podemos estar seguros, cuando la presencia de Dios está con nosotros, podemos estar seguros que la delincuencia, las personas extorsionistas, asaltantes, estafadores, no van a poder con nosotros porque Dios nos está protegiendo. Mire, yo he visto, en estos días yo vi cómo unas personas quisieron estafarme a mí y cómo Dios me libró de esa situación. Dios me dio sabiduría en ese momento y yo pude tomar una decisión correcta y no fui estafado. Y todas estas cosas van funcionando, nuestra vida va funcionando de manera sobrenatural y a veces no nos damos cuenta de eso, pero va funcionando. Y si somos conscientes y nos analizamos, nos vamos a dar cuenta que es Dios el que está con nosotros. A veces cometemos el error de decir, qué suerte la que tuve, vaya que me puse pilas. Lo que pasa que yo, ay Dios, a mí no fácil me engañan, ay Dios, hermano. Si no es Dios que está con nosotros, como le dijo Jacob a Labán, si no fuera porque Dios está conmigo, con las manos vacías me hubieras echado a la calle. Mire, si no fuera porque Dios está con nosotros, Dios, no nos fuera como nos va en lo bueno, ¿verdad? Porque a veces debemos reconocer que a veces nos ha ido mal en algunas situaciones, pero porque también nos hemos portado mal. Ahora, la presencia de Dios en nuestras vidas es lo que hace que muchas cosas funcionen. Los judíos habían permanecido tranquilos ahí en su nación, mientras ellos eran fieles a Dios, pero desde el momento que se empezaron a apartar de Dios, les empezaron a aparecer enemigos por todos lados. ¿Se acuerda usted cómo Salomón, por haberse apartado de Dios, Dios le levantó un enemigo? ¿Se acuerda, verdad? Que así dice la palabra de Dios, Dios le levantó un enemigo. Y cuando nosotros nos apartamos de las cosas de Dios, se levantan situaciones ahí a nuestro alrededor que nos quitan la paz y por ahí terminan destruyéndonos. Pero esto era lo que estaba sucediendo con los judíos en este momento. Ellos habían despreciado a Dios. ¿Cómo habían despreciado a Dios? Al olvidarse de buscar a Dios allá en la iglesia. Ya no querían asistir a la iglesia. Y como ya no querían asistir a la iglesia, menos, ¿verdad? Querían servirle a Dios. Ya no le querían servir a Dios. Empezaron a despreciaban a los profetas que Dios les mandaba. Quizás se burlaban en alguna ocasión, se burlaron de Jeremías, en otra ocasión le dijeron que se callara, en otra ocasión planearon cómo matarlo, etcétera, etcétera. Y de esa manera se alejaron de Dios. Y se acuerda, mal paga el diablo al que bien le sirve. Porque Dios aún cuando ellos se habían alejado de Dios, Dios en su misericordia les advierte, miren, pónganse a las órdenes de Nabucodonosor y algo se van a librar porque yo le di la autoridad a Nabucodonosor para que él tomara el control de todas estas tierras. Y si ustedes se le oponen, les va a ir mal. ¿Y para qué quieren ser destruidos? Les dice Dios. Mire cómo dice el versículo 17. No los oigas, hablando de los profetas falsos. Servid al rey de Babilonia y vivid. ¿Por qué ha de ser desolada esta ciudad? Así les está diciendo Dios. Ahora, ¿por qué Dios les hace esta advertencia? Ya le dije, porque Dios no quiere la muerte del malo. Pero si Dios mismo había mandado ese castigo. Mira que dice Job 5:17. He aquí, dice Job, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él vendará. Él hiere y sus manos curan. ¿Por qué? Porque cuando Dios castiga a alguien, no es para destruirlo, es para que esa persona reconozca su mal camino y se aparte del mal camino y tenga una vida próspera y tenga la eternidad asegurada allá en la presencia de Dios. Por eso es que Dios da el cinchazo, pero también da la cura. Y aquí les está diciendo, miren, pónganse a las órdenes de Nabucodonosor. ¿Para qué van a ser destruidos? Pero bueno, cuando una persona ya empieza a practicar el pecado, practicar no es caer ocasionalmente, de vez en cuando cayó,
por una debilidad, perdió el control, alegó, dijo lo que no debía decir y dijo cosas feas y después reconoció que fue un pecado haber hablado de esa forma, haber dicho lo que dijo y se arrepintió. Eso no es practicar. Practicar el pecado es Zaqueo, que siempre lo está diciendo, que siempre está hablando. Cada vez que usted habla dice P, la palabra que inicia con P, C y M. Ese hijo de aquí, ese hijo de allá, que es una M, etcétera. ¿Me comprende? Eso es ya practicar el pecado. Cuando una persona practica el pecado, empieza a suceder algo en su corazón. Practica el pecado y en su corazón empieza a nacer orgullo. El problema del orgullo es que el orgullo nos ciega. El orgullo nos deja sordos a la palabra de Dios. Y puede hablarnos y puede alguien venir y con la Biblia, a través de una prédica, estar diciendo que aquello que estamos haciendo nos va a llevar a mal y no va a escuchar. No va a ver las advertencias. ¿Por qué? Porque su práctica del pecado provocó que naciera orgullo en su corazón. Y el orgullo ciega. Y el orgullo ensordece para que no se escuche la palabra de Dios y cosechar el castigo. Dice Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. O sea, mire, una persona que ya dejó entrar orgullo, que es sinónimo de soberbia, altivez de espíritu, mire, esa persona pronto va a caer. Eso es lo que dice el proverbista, ¿verdad? El sabio Salomón. Yo me acuerdo, unos años atrás, visitaba a un amigo en Pavoncito, en la cárcel de Pavoncito. Y bueno, en un momento me puse a platicar con el pastor de la iglesia, que precisamente el pastor de la iglesia era un interno, también era un preso ahí de Pavoncito. Y el pastor me empezó a contar. O sea, yo no le pregunté, ¿verdad? Por ética, uno no les pregunta, ¿y por qué estás aquí? ¿Qué hiciste? ¿Verdad? No le pregunté eso, pero él me empezó a contar. Mira, hermano, me dijo, fíjese que yo caí aquí porque, bueno, él se había organizado con otros delincuentes para cometer un asalto y a nadie le habían contado, según él, nadie más que ellos sabían lo que iban a hacer. Su esposa, en un momento su esposa le empezó a insistir, mira, acompáñame a la iglesia, va a haber una cena de parejas en la iglesia y todos van a llevar a su esposo y a su esposa y solo yo, que tú no vas conmigo a la iglesia, venite. Y él no iba a la iglesia, él no era creyente. Dice él que de tanto que le insistía, un día sábado era la cena de parejas, el lunes ellos iban a dar el toque, iban a cometer su fechoría. Y bueno, la hermana predicando, ¿verdad? Y cuando empezaron la oración, la hermana viene y le dice, hijo mío, dice el Señor, eso que vas a hacer no lo hagas, aléjate de esa situación porque vas a terminar mal, etcétera. Y él dice que él se enojó porque él pensó que su esposa le había contado a la hermana lo que él andaba haciendo. Y se levantó y se fue. Pleito en la casa, ¿verdad? La esposa ni sabía nada de lo que él andaba haciendo. El lunes él se junta con su grupo, van a dar el golpe, lo agarran a él y ahí está bien fregado en la cárcel. Pero ¿qué pasó? El orgullo lo había cegado y muchas veces Dios va a hablar así directamente, como sucedió con este hermano de Pavón. Otras veces Dios nos va a hablar no tan directamente, pero a través de la prédica, a través de la enseñanza. Es posible que Dios le esté hablando a algunos de ustedes que están escuchando esta meditación. Es posible que Dios le esté hablando. Y si usted no hace a un lado el orgullo, usted no va a entender lo que yo le estoy diciendo. Mire, Dios le dice a los judíos en este momento a través de Jeremías, humíllense. La manera en que ustedes van a salir librados de esta situación es siendo humildes. Como quien dice, de verdad, cállese la boca, deje de estar alegando cosas que no son. Ahorita no es tiempo de estar en pleitos, no es tiempo de estar alegando. Mire cómo está la situación alrededor, no estamos en guerra, pero pareciera que estuviéramos en guerra por tanta mortandad que hay. Solo aquí en Guatemala me parece
estos días leía las noticias y hay más de 5,000 muertos desde que empezó la pandemia, hermano. Más de 5,000 muertos. Eso es toda una colonia. No es tiempo de andar peleando por todos lados, de andar alegando, de andar hablando disparates, de andarse llenando de orgullo, de andar así todos altivos. No es tiempo de ser humildes. Le dice Dios a los israelíes, Jeremías 27:11, el capítulo que estamos analizando: mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. La solución para los judíos era humillarse delante del rey de Babilonia. ¿Cuántos se han metido en graves problemas porque no se quieren humillar? Hay quienes tienen carro, ¿verdad? Y en su orgullo ya no quieren andar en camioneta. Ay, en bus público. Ay, subirme a una camioneta. Ay, Dios, me van a salir callos en el trasero. Ay, qué vergüenza que me miren andando en tuk-tuk, que me miren andando en camioneta. Qué vergüenza. Y ahí se hartan de deudas porque como no tienen pisto para pagar la gasolina, ahí está, y va a meterle con la tarjeta, y va a meterle gasolina al carro, y al final terminan en grandes deudas por mantener un orgullo. Otros que son súper orgullosos, que en ningún trabajo tardan, porque como son orgullosos, cosita que les dicen, vale un montón, renuncia, y después están llenos de necesidades. ¿Por qué? Porque por su orgullo no tardan en ningún trabajo. Recuerdo a un compañero que había hecho algo mal. No recuerdo, un reporte, algo así hizo mal, y vino la jefa y lo regañó. Y los que trabajan con coreanos, con chinos, japoneses, saben, esa gente de allá, orientales creo que les dicen, los orientales tienen un carácter así bien fuerte, porque ellos son una sociedad militarizada, una sociedad donde todos han sido soldados por ley. Entonces son gente así de carácter así bien pesado, ¿verdad? Y vino la jefa lo regañó, ¿verdad? Y este cuate orgulloso, a mí no me esté hablando así, que no sé qué, que ya, y sabe qué, yo renuncio. Se levantó y se salió de la oficina. Bueno, yo era como algo así como el encargado de personal en ese lugar, como de 60 empleados más o menos. Yo solo miré de lejos, ¿verdad? Cuando él se levantó y se salió de la oficina, yo me salí atrás de él y le dije, mira, vos no seas tonto, ¿cómo vas a renunciar? No renuncies, anda, sentate, le digo, cállate. Ya te está regañando, vos cometiste un error, sí es cierto, no es la manera, ¿verdad?, en que se debe regañar a una persona. Pero cállate, hombre, le dije, no renuncies, ¿cómo te vas a ir? Espérate, si ella no te quiere aquí, ella te va a despedir. No, que no sé qué, que se cree, que a mí no me van a tratar así, que eso es una falta de respeto, y yo renuncio, que no sé qué, que ya, y agarró una hoja, fue a la oficina de personal y ¡bah!, renunció, se fue. Dije yo nada más, era patojo tonto. Mire, hermano, al otro día llegó y me mandó a llamar a la puerta. Yo salí, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Le digo, ¿cómo estás? Es que mira, vos, me dijo, yo quisiera que me hicieras favor de hablar con Nicole, creo que se llamaba esta señora. Hablar con Nicole para que me vuelva a poner en el trabajo, porque fíjate que yo hablé con mis papás y me dijeron ellos que no renunciara, Yo te dije ayer, le dije antes de que dieras tu carta, ahora déjame hablar con ella, a ver qué dice ella. Y fui, y me dice la señora, sentada en su escritorio, así ella sabía que aquel estaba de afuera, ¿va? Y se me queda viendo. ¿Qué quiere aquel? ¿Qué quiere él? Me dice. Yo solo me reí, nada, le digo que decirle que lo disculpe y que quiere seguir trabajando. No, me dice, ya no lo quiero a él, que se vaya. Ya renunció. Se quedó sin trabajo, y era un buen trabajo. ¿Por qué? Por orgullo. Recuerdo una vez, mire, un montón de historias le podría contar yo de personas orgullosas, que seguramente usted también ya ha tenido sus experiencias de ver cómo a la persona que es orgullosa le va mal. Nosotros no debemos ser orgullosos, debemos practicar la humildad. ¿Qué es humildad? La humildad
es una virtud, dice el diccionario. Estoy leyendo el diccionario. Humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. Mira, una persona humilde es aquella persona que sabe, yo le digo, una persona humilde es una persona que sabe que no lo sabe todo. Una persona que reconoce que no lo puede todo, que no somos mejores ni peores que nadie. Hay unos que son peores que yo, pero hay otro montón que son mejores que nosotros. Una persona humilde es aquella persona que es capaz de sentarse, escuchar y aprender lo que se le está diciendo. Es una persona que reconoce la necesidad de Dios en cada área de su vida. Esa es una persona humilde. Y le digo un secreto, como dicen algunos, le doy un rema. La humildad es la llave para abrir cualquier puerta que usted necesite que sea abierta. Cuando practicamos la humildad, sembramos en el terreno físico y en el terreno espiritual. Y usted se va a dar cuenta cómo las puertas se le van a abrir. Allá, la puerta que usted necesita que se le sea abierta, va a ser abierta solo con la llave de la humildad. Se lo compruebo. Mire, le hago una pregunta. ¿A quién le gusta estar a la par de una persona orgullosa? ¿A quién? Ay, a mí, cómo me agrada aquel amigo que yo tengo que es tan orgulloso. Viera, ni siquiera me voltea a ver cuando me mira, y cuando yo le hablo me mira así para abajo, porque es una persona orgullosa. Mire, las personas orgullosas caen mal. Son desagradables para Dios y son desagradables para nosotros.